Saludos, apreciados participantes. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a una nueva aventura epistémica. Como de costumbre, yo primeramente debo darle las gracias a Dios por permitirnos estar en este globo terráqueo. Y darle también las gracias a la tecnología que nos permite encontrarnos y acercarnos a pesar de la distancia. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un tema de sumo interés relacionado con la construcción de la tesis doctoral, específicamente en el momento o capítulo 4. Este capítulo o momento, desde mi percepción, se corresponde con la interpretación de los resultados o los hallazgos de la investigación. De tal manera que si pretendemos interpretar, analizar, describir el resultado de los datos obtenidos o de la información o de los hallazgos obtenidos, es obvio que primeramente debemos haber recolectado los datos. Y es por ello que yo considero que este cuarto momento representa para mí la ejecución de lo que plasmamos en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo o momento metodológico. Es el transitar en la praxis de todo el sendero metodológico construido en el momento 3. Y aquí la importancia de ese momento 3, porque cuando abordamos el cuarto momento, es que vamos a poder comprobar la coherencia existente en la metodología seleccionada para nuestro proceso de investigación. Porque nosotros necesitamos haber construido o elaborado un instrumento para la recolección de los datos o la información. Necesitamos haber aplicado una técnica para la recolección de esos datos y de esa información, según el paradigma en el cual nos encontremos inmersos. Y ese instrumento y esa técnica deben responder, por supuesto, a un método que previamente habíamos seleccionado. Y a su vez, ese método responde de manera obligatoria y coherente a la postura epistémica asumida por el investigador. Porque si nosotros no tenemos la ejecución, del capítulo 4, nosotros no pudiésemos tener los insumos necesarios para construir nuestro cuarto
momento. Y algo muy importante es que entonces al momento de construir el capítulo 4, no podemos perder de perspectiva en nuestra construcción los elementos fundamentales que representan la postura epistémica asumida en nuestro proceso investigativo. Y esto tiene que ver con el discurso, con la forma de hilvanar el discurso escrito. Cuando vamos a construir ese cuarto momento, que es presentar los hallazgos o el análisis de los datos según la postura epistémica, nosotros debemos hacerlo desde el lenguaje y la postura asumida desde el inicio de nuestro proceso investigativo y plasmada en el sendero metodológico, donde en el sendero metodológico nosotros previamente señalamos que asumíamos una postura epistémica y asumíamos un método en concordancia con esa postura. Aquí es de suma importancia, por supuesto, entonces, dominar, tener conocimiento del método que nosotros señalamos que íbamos a utilizar para obtener nuestros datos o nuestra información, para recolectarla y luego para interpretarla, para describirla, para analizarla, dependiendo los propósitos de nuestra investigación. Ahora, si usted pretende tener realmente un cuarto momento que le permita tributar de forma eficiente al momento 5, que es el momento generativo, usted debe tener un dominio amplio del método. Y para ello debe conocer los autores de ese método que usted está asumiendo. Debe estar familiarizado con el método. Y aquí es donde yo he percibido una debilidad bastante marcada en la mayoría de los tesistas cuando uno lee, cuando uno hace la lectura de su discurso escrito, uno ve que no encuentra allí el lenguaje propio de los autores del método y de la postura epistémica que él dice que es desde la cual está escribiendo o interpretando o analizando o describiendo la realidad o el fenómeno objeto de investigación. Yo voy a poner un ejemplo. Si usted está construyendo su tesis doctoral desde el pospositivismo, se supone que usted seleccionó un método propio de la investigación cualitativa. Yo voy a señalar, a manera de ejemplarizar un poco lo que estoy señalando, en el caso que un investigador haya seleccionado el método
hermenéutico. Cuando entonces él va a abordar el discurso escrito en la construcción de toda su tesis doctoral, pero de forma específica al momento que estamos señalando el día de hoy, que es el momento 4, ese momento 4 debe reflejar realmente la postura de la hermenéutica, del autor con el cual usted se casó desde esa hermenéutica. Un ejemplo, si usted señaló en el momento 3 que usted iba a trabajar con la hermenéutica filosófica de Gadamer, entonces usted debe haber leído de manera obligatoria, usted tiene que leer y usted tiene que conocer los postulados, el pensamiento, la manera como Gadamer visualizaba la hermenéutica filosófica. Desde el entendido que el pensamiento de Gadamer va a aceptar la existencia de diversas formas de la experiencia. Y él las representaba desde el arte, la historia, la filosofía. Y que Gadamer, dentro de su hermenéutica filosófica, le da mucha importancia al lenguaje desde el significado ontológico. Es decir, entonces, que si usted va a abordar ese capítulo 4 desde los postulados de Gadamer, ese cuarto capítulo debe representar, debe sentirse, debe oler, debe visualizar en el discurso escrito a Gadamer desde el entendido de los significados del ser. Y en este caso, el ser, ¿quién representa al ser en tu tesis doctoral? Los sujetos significantes o los informantes clave. Entonces, desde los significados que ellos le dan a la realidad abordada, es que usted va a construir el discurso escrito. Desde el significado ontológico, es decir, desde el significado del ser. Ese lenguaje debe palparse al momento que uno va a leer. Entonces, cuando el sujeto investigador va a construir ese cuarto momento que va a representar el resultado de los hallazgos obtenidos y está asumiendo el método hermenéutico filosófico de Gadamer, debe entonces allí encontrarse los elementos que identifican el pensamiento de este autor. Y para ello entonces yo debo haber leído, debo estar familiarizado, debo encontrarme con Gadamer previamente. Y ya para ir cerrando las ideas, entonces en ese cuarto momento yo también debo conocer cuál es la estructura de ese cuarto momento. Entonces, si estoy enmarcado en ese pospositivismo, entonces yo debo estar consciente que debo tener categorías. Pero entonces para ello, yo debo saber qué es una categoría. Debo saber cuál es el proceso de categorización y cómo se hace. Cómo se triangula. Y debo conocer todos los elementos de la triangulación de categorización. Y para ello debo casarme con un autor.
Entonces, por ejemplo, si usted dice que va a trabajar con la teoría fundamentada, que muchos confunden este método con una teoría, y la teoría fundamentada es un método, uno de los métodos existentes para generar teoría. Entonces usted debe conocer y debe haber leído a los autores de la teoría fundamentada y debe conocer cuál es el procedimiento para abordar la categorización desde la teoría fundamentada. De tal manera que todo lo que yo estoy señalando acá se corresponde con una obligación dentro de la formación doctoral, que es la lectura. No podemos abordar nuestro proceso investigativo si no hemos leído y no nos hemos familiarizado con los autores de la postura epistémica que previamente seleccionamos, con los autores del método que vamos a trabajar, con los autores de la forma como vamos a interpretar, vamos a analizar, vamos a comprender según los propósitos que nos hayamos planteado. Porque si nosotros no estamos familiarizados con ello, voy a poner un ejemplo. Cuando nos corresponde elaborar el instrumento, si nosotros retomo nuevamente el ejemplo de el método hermenéutico filosófico de Gadamer. Si nosotros no aplicamos el lenguaje y la forma de abordaje del pensamiento de Gadamer en la construcción de nuestras preguntas generadoras en el instrumento, lo más probable es que las respuestas que obtengamos no estén enmarcadas dentro de la hermenéutica filosófica, que se nos dificulte muchísimo que emerja lo ontológico. Y luego entonces cuando vamos a representar esos hallazgos en el capítulo 4, no tengamos los insumos suficientes para representar la hermenéutica filosófica de Gadamer. Y esto responde a que la construcción del instrumento no la hicimos tomando en cuenta el método que dijimos que íbamos a utilizar y la técnica, luego entonces la aplicación de la técnica. Vamos a poner otro ejemplo. Si usted señaló que iba a utilizar como técnica la entrevista a profundidad, entonces usted debe conocer qué es una entrevista a profundidad. Y ese abordaje de esa entrevista debe ir desde el pensamiento de Gadamer, por supuesto, aplicado por usted con el toque personal del sujeto investigador, pero impregnado de Gadamer. Porque si entonces usted aborda, y esto es otra debilidad que yo he visto, que dice que están trabajando desde lo fenomenológico hermenéutico, pero entonces las preguntas están llenas de prejuicios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo construyo un instrumento? ¿Cómo elaboro unas preguntas enmarcadas, llenas de ese prejuicio, diciendo que estoy utilizando un método fenomenológico hermenéutico, por poner un ejemplo? ¿Cómo yo construyo un instrumento si dije que en el tercer momento dije que iba a trabajar con el pensamiento filosófico de la hermenéutica de Gadamer y nunca me he leído a Gadamer?
lo más probable es que entonces cuando yo elabore las preguntas no va a aparecer el pensamiento de Gadamer en esas preguntas y por lo tanto el hallazgo que yo obtenga no va a tener la hermenéutica filosófica. Es decir, que no estoy utilizando el método. Entonces todos estos elementos son de suma importancia al momento de construcción del capítulo, de ese cuarto capítulo o ese cuarto momento. Entonces, ya para finalizar y cerrar esta idea, yo los invito a que antes de abordar el cuarto momento, revisen nuevamente el tercer momento y se apropien del método, de los autores con los cuales usted dijo que estaba casado en su postura epistémica. Antes de abordar el momento 4. Revise nuevamente lo que usted ya tiene preestablecido dentro de el instrumento que ya se supone elaboró y antes de aplicarlo, revíselo para ver si tiene relación con la postura epistémica, si tiene relación con el método, y entonces luego cuando usted lo aplique también debe aplicarlo desde la postura de los autores con los cuales usted se casó dentro de su proceso investigativo. Ya para finalizar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal Epístemes Jordi y hagan clic en la campanita para que así le puedan llegar un mensaje cada vez que en mi canal de YouTube aparezca un nuevo video. Gracias por su atención. Quien les habla, el doctor Jordis Salcedo.